Yo hoy vengo a presentarles esta investigación y propuesta también titulada Sinfonía Corporal, perspectiva biopsicosocial del programa de rehabilitación para músicos con lesiones. Y como dice Melo Ponti, el cuerpo y la mente son dos expresiones de una misma realidad. Uno no puede funcionar sin el otro, uno influye en el otro. Es por eso que nace el interés de hacer esta investigación, que además precede a mi anterior investigación basada en amenazas y fortalezas en la construcción de identidad en músicos con lesiones, donde se evidenció que el músico ante una lesión pasa por un duelo, ¿okay?, que afecta su desempeño musical. Esta investigación documenta y analiza programas de rehabilitación para músicos desde una perspectiva biopsicosocial, porque para entender que el cuerpo y la mente funcionan como uno solo, es importante tener en cuenta las dimensiones que componen al ser humano: la biológica, la psicológica y la social, porque cada una influye en la otra. En investigaciones anteriores se ha demostrado que, si bien las lesiones tienen una causa física, también hay elementos psicológicos que preceden antes de que se desarrolle la lesión como tal, ¿okay? Pero también esos factores psicológicos pueden verse influidos por el ambiente en el que un músico se desarrolla. Entonces, esta investigación se desarrolló bajo una metodología documental de tipo descriptiva, bajo un paradigma interpretativo, a través del análisis de literatura científica y de distintos programas internacionales de rehabilitación. Como dije, esta investigación se basa en un enfoque biopsicosocial, analiza todas las dimensiones que integran al ser humano. Este enfoque fue propuesto por George Engel, un psiquiatra de Inglaterra, que decía que la enfermedad debe considerarse desde todos los ámbitos del ser humano. Ahora vamos a pasar a la revisión de los programas de rehabilitación. El primero que se analizó fue el de Fisio, que es un programa de fisioterapia tradicional que utiliza la terapia manual, ¿okay?, con intervenciones individualizadas dependiendo del instrumento que toque la persona. Revive innova un poco, ya que se basa en la fisioterapia digital. Es una fisioterapia de forma online, surgió en la pandemia, cabe destacar, ya que utiliza la telerehabilitación con computer vision e inteligencia artificial. ¿Cómo es esto? Mediante una cámara que analiza los movimientos, se genera un informe de aquellos movimientos que están siendo ergonómicos y adecuados para la biomecánica, como los que no. Entonces, a través de este informe se propone la rehabilitación en cuanto a los resultados. Posterior a eso tenemos el programa Fisiolab, que también se basa en la terapia tradicional, al igual que el Fisio, con un programa individualizado dependiendo del instrumento y del caso que se presente. Y por último tenemos el entrenamiento de resonancia. Si bien no es un programa de rehabilitación, puede funcionar para músicos con lesiones y aquellos músicos que no presenten lesiones, porque este entrenamiento propuesto por el violinista Thomas Lenz dice que mientras más óptimo es el movimiento, mejor es el sonido del instrumento y la expresión emocional a través del mismo. Entonces, este programa se basa en sesiones grupales para promover la cohesión social, pero también para poder abordar aspectos psicológicos en grupo y poder proponer nuevas formas de tocar el instrumento de forma ergonómica. Entonces, tenemos en cuenta estos 4 programas, cada uno aborda distintas dimensiones. Los 3 primeros se enfocan más que todo en la parte fisiológica, en la parte biológica. El último es un enfoque más holístico que aborda tanto lo biológico como lo social y algunos aspectos psicológicos, pero no en su totalidad. Es por esto, ya esto mencioné, que los resultados, estos enfoques son excelentes, permiten atender la salud física y en parte la salud emocional y social de los músicos, asegurando un desarrollo del mismo a través de la lesión. No obstante,
surge la necesidad de proponer un enfoque interdisciplinario que abarque el cuerpo, la mente y la comunidad. Es por esto que surge la propuesta Sintonía Corporal, programa de rehabilitación interdisciplinaria. Este aborda las tres dimensiones: biológica, psicológica y social. La biológica, que se va a encargar de la recuperación física y la readaptación instrumental. La psicológica, que va a buscar a través del acompañamiento la regulación emocional durante y después de la lesión, y se va a encargar de orientar a través de esta reconstrucción de identidad, porque como mencioné, la presencia de una lesión amenaza la identidad del músico, porque ¿qué hago yo cuando no puedo hacer aquello que de cierta forma me define, que me da un lugar en el mundo? ¿Qué hago yo cuando no puedo ser violinista? ¿Qué opciones tengo? Entonces empieza ese proceso de crisis. ¿Y quién me va a acompañar en esa crisis? Posteriormente también abarca la dimensión social, que se va a encargar de educar, de incluir, de integrar y de fomentar una adaptabilidad profesional. Como parte de estas dimensiones, se va a optimizar la ejecución musical y recuperar la condición física a través de la educación postural y de la ergonomía del instrumento. Se va a acompañar en el proceso y ofrecer esta orientación vocacional, y se va a garantizar un desarrollo artístico inclusivo y sostenible en el tiempo. Como parte de la evaluación, en la dimensión biológica, evaluación y seguimiento, se propone un diagnóstico de las lesiones, pruebas funcionales y análisis de la movilidad antes de poder proceder con la integración en el programa. El estudio ergonómico, que se va a encargar de la identificación de posturas perjudiciales de forma especializada, dependiendo del instrumento de viento, instrumento de cuerda frotada, cuerda pulsada, esto puede variar. Y las técnicas instrumentales que deben modificarse. En la dimensión psicológica se va a evaluar el impacto emocional de las lesiones en la identidad del músico, para seguir un poco la línea de investigación, tener el mayor soporte posible, ¿okay? Como parte de la influencia de las lesiones en los músicos con lesiones, y la detección de factores de resiliencia y estrategias de afrontamiento que tiene el músico antes de entrar en el programa, y saber cuáles necesita para poder seguir en este proceso. Este intervención y seguimiento se va a usar en la evaluación biomecánica avanzada, fisioterapia especializada, evaluación y estimulación de la neuroplasticidad y el entrenamiento motor. El enfoque que se recomienda para este programa es uno cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque es un enfoque concreto, un enfoque que puede ofrecer estas herramientas para manejar la ansiedad. Tiene herramientas como el mindfulness que pueden ser efectivas en este tipo de casos. Además de eso, se va a educar en la visualización y entrenamiento mental. ¿Por qué? Porque para el estudio del instrumento es necesario educar el cómo estudiar sí el instrumento. Quizás muchos no lo manejan y tienden a tener un sobreuso con el instrumento. Si yo no lo entiendo a nivel mental, si yo no proceso, ¿cómo lo voy a llevar a la práctica? Necesito entenderlo a nivel mental para poder desarrollarlo. Y posterior a eso, crear centros de rehabilitación, redes de apoyo, aplicar la psicoeducación, civilizaciones y, como dije, la adaptación profesional. Además de estas dimensiones que se van a abarcar en el programa, es importante considerar tres módulos que pueden funcionar en simultáneo durante este proceso, y es crear ensambles, crear agrupaciones orientadas a objetivos terapéuticos. Si bien es importante los objetivos musicales, también es importante tener objetivos terapéuticos en estos ensambles, en estas agrupaciones, y poder adaptar el repertorio y poder tener en cuenta la educación postural y la ergonomía de los instrumentos durante este desarrollo. Asimismo, es importante un módulo de inserción profesional adaptativa. No es lo mismo que yo lo haga por mi cuenta, de que vaya explorando qué es lo que quiero hacer, sino también acompañar y estar en ese ensayo y error de esa persona que está buscando qué voy a hacer si ya no puedo ser instrumentista, qué otras opciones tengo. Y es necesario que alguien también esté ahí orientando y acompañando durante este proceso. Y por último, un módulo de musicoterapia. Utilizamos la música para sanar también.
¿Okay? Podemos hacer talleres de improvisación musical, composición de canciones, visualización guiada y realización y percusión grupal, como el método Wagner de Javier Romero de la Universidad de Madrid, para fomentar la cohesión social. La implementación de este programa básicamente es, en la fase 1 vamos a hacer un mapeo, un diagnóstico institucional y sensibilización, mapeo de aliados, mapeo de núcleos y mapeo de aquellos músicos que puedan integrarse en el programa. La fase 2 se basa en la creación de unidades especializadas. Vamos, después de ese mapeo, donde identificamos los núcleos, ahí es donde vamos a empezar a desarrollarlos. La fase 3, el desarrollo del programa curricular adaptativo. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar a aquellos profesores que ya estén dentro de la institución del sistema. Y vamos a terminar de dar esas herramientas que puedan utilizar dentro del programa. En la fase 4 vamos a hacer inserción artística activa, que esto es básicamente después de que ya empezamos el programa, empezar a crear esos ensambles y agrupaciones. Esto es lo último que se realizaría dentro del programa. La fase 5 es seguimiento, evaluación y estabilidad del programa. Entonces, este programa interdisciplinario busca transformar la rehabilitación de músicos dentro del sistema, integrando estrategias que favorezcan la recuperación, adaptación y continuidad profesional. Su implemento aseguraría bienestar físico y mental, promoviendo un cambio cultural en la educación musical. Ya por último, quiero dejar esta frase del maestro Abreu, que dice que la música integra, transforma y educa, porque no solo un arte, sino un vehículo para el desarrollo integral del ser humano. Esto nos quiere decir que constantemente tenemos que buscar formas de integrar en la música, porque la música es para todos. Gracias.